Empleada despedida interrumpe el almuerzo de su ex jefe. Minutos después él se arrodilla llorando y agradeciendo. El tintineo de copas de vino y el murmullo de conversaciones elegantes llenaban el restaurante La Maison Dorée, ese lugar donde los hombres de negocios acudían para cerrar tratos millonarios mientras degustaban langosta y bebían vinos que costaban más que el salario mensual de sus empleados. Roberto Villanueva acababa de cortar un pedazo de su filet mignon cuando la vio. Al principio fue apenas una sombra en su visión periférica, una presencia que no debería estar ahí, como una nota, discordante en una sinfonía perfecta. Lucía Morales caminaba entre las mesas con una determinación que contrastaba violentamente con la ropa desgastada que llevaba. Su blusa blanca, la misma que usaba para limpiar casas ahora que ya no trabajaba para él, mostraba manchas de cloro en las mangas. Sus zapatos de goma chirriaban ligeramente contra el piso de mármol italiano. Cada paso que daba hacia la mesa de Roberto era como un martillazo en el silencio que comenzó a formarse a su alrededor. Los comensales volteaban, sus expresiones pasando de la curiosidad al desdén, esa mirada que la gente acomodada reserva para quienes considera que han invadido su espacio sagrado. Roberto sintió que el bocado de carne se le atascaba en la garganta. Frente a él, Mauricio Sandoval, su socio de negocios, dejó caer el tenedor con un tintineo metálico. «¿Qué demonios?», murmuró Mauricio, pero Roberto apenas lo escuchó. Su mundo se había reducido a esos ojos oscuros que lo miraban con una intensidad que no había visto en los 5 años que Lucía trabajó para él. «Señor Villanueva», dijo ella, y su voz temblaba, pero no de miedo. Había algo más en ese temblor, algo urgente y desesperado que hizo que Roberto se pusiera de pie automáticamente, como si su cuerpo respondiera a una amenaza antes de que su mente pudiera procesarla. «Lucía, ¿qué estás?», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. Algo que nunca había hecho en 5 años de servirle café cada mañana, de planchar sus camisas hasta que no quedara ni una arruga, de limpiar su casa hasta que brillara. «Necesito que me escuche, por favor. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que usted me despidió y tiene todo el derecho de hacerlo, pero necesito que me escuche. Son solo 5 minutos. 5 minutos que podrían...». Su voz se quebró y Roberto vio cómo sus manos temblaban. Nunca la había visto así. Lucía siempre había sido la imagen de la compostura, de la eficiencia, silenciosa, casi invisible. El gerente del restaurante ya se acercaba, su rostro una máscara de disculpas profesionales dirigidas a Roberto. «Señor Villanueva, lo lamento mucho. Enseguida soluciono este inconveniente». Pero Roberto levantó la mano, deteniéndolo. Algo en los ojos de Lucía, algo en la forma en que sus labios temblaban mientras trataba de mantener la compostura, tocó una fibra en él que no sabía que aún existía. «Está bien, Miguel. Ella es conocida mía. Danos un momento». El gerente retrocedió con una reverencia, pero sus ojos decían claramente que aquello era altamente irregular. Mauricio se removió incómodo en su asiento. «Roberto, tenemos que revisar el contrato de Hernández antes de las 3. 5 minutos», dijo Roberto sin apartar la mirada de Lucía. «Dámelos, Mauricio». Su socio resopló, dejó caer la servilleta sobre la mesa y se alejó hacia el bar, murmurando algo sobre el tiempo y la profesionalidad. Roberto señaló la silla, vacía. «Siéntate». Lucía negó con la cabeza. «No puedo, Mire, sé que piensa que soy una ladrona. Sé lo que su esposa le dijo, y entiendo que me creyera a ella y no a mí. Ella es su esposa, yo solo era su empleada. Pero necesito que sepa algo. Necesito que sepa que su hija...». El nombre de su hija en los labios de Lucía hizo que Roberto se tensara. «¿Qué pasa con Sofía?». La alarma en su voz hizo que varios comensales cercanos voltearan a mirar. «Su hija me llamó hace 2 horas. Está en problemas, señor Villanueva. Problemas graves, y no quiere que usted lo sepa porque tiene miedo de decepcionarlo. Pero yo no puedo quedarme callada.
no cuando está en peligro. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sofía. Su pequeña Sofía, que ya no era tan pequeña a sus 16 años, que últimamente lo miraba con una mezcla de rebeldía y tristeza que él había elegido ignorar, demasiado ocupado construyendo su imperio inmobiliario. ¿Qué tipo de problemas? ¿Dónde está? Lucía sacó un papel arrugado de su bolsillo. Su letra, esa caligrafía cuidadosa que Roberto había visto en las notas que le dejaba sobre la mesa de la cocina, llenaba la página. Está en el Hospital General. Ella intentó hacerse daño, señor Villanueva. Tomó pastillas, las pastillas para dormir de su esposa. El mundo de Roberto se detuvo. Por un momento, el elegante restaurante, las conversaciones a su alrededor, incluso el olor del filet mignon en su plato, todo desapareció. Solo existía esa hoja de papel arrugada y las palabras que acababa de escuchar. No, susurró. No, eso no puede ser cierto. Sofía estaba bien esta mañana. Ella no está bien, señor Villanueva. No ha estado bien desde hace meses. Y yo intenté decírselo. Traté de hablar con usted antes de que me despidiera, pero usted estaba tan ocupado. Y luego cuando descubrieron que faltaba ese dinero... Lucía se limpió las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. No tomé ese dinero. Nunca lo tomé. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que Sofía me llamó desde el baño del colegio, llorando, diciéndome que ya no podía más, que todo era demasiado. Logré calmarla, pero me dijo que hoy iba a terminar con todo. Y yo intenté llamarlo, pero su secretaria dijo que estaba en una junta importante y no podía ser molestado. Así que vine aquí. Roberto ya estaba buscando su teléfono, sus manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Marcó el número de Sofía 1, 2, 3 veces. Directo al buzón de voz. Llamó a su casa. Patricia, su esposa, contestó al cuarto timbre, su voz arrastrando las palabras de esa manera que Roberto había aprendido a reconocer como señal de que había estado bebiendo. «Roberto, ¿por qué me llamas? Estás en tu junta». «¿Dónde está Sofía?» «Patricia, necesito saber dónde está Sofía ahora mismo». «Ay, por Dios, no empieces con tu paranoia. Está en su cuarto, supongo, como siempre, encerrada con su música depresiva. Ve a verla, ahora. Ve a su cuarto y asegúrate de que está bien. Roberto, estás siendo ridículo. Patricia, ve a verla ahora». El grito de Roberto resonó en el restaurante. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar los pasos de Patricia a través del teléfono, subiendo las escaleras, ese andar ligeramente tambaleante que últimamente era su constante. El sonido de la puerta de Sofía abriéndose. Y luego, el grito. El teléfono cayó de las manos de Roberto. Se dio cuenta en ese momento de claridad terrible y absoluta de que había estado tan ciego, tan ocupado construyendo su imperio, tan enfocado en cerrar tratos y acumular propiedades, que no había visto lo que estaba sucediendo en su propia casa. No había visto cómo Patricia se hundía cada vez más en el alcohol. No había visto las señales en Sofía, las mangas largas incluso en verano, la pérdida de peso, los ojos rojos por las mañanas. Pero Lucía sí las había visto. Lucía, quien había despedido sin darle siquiera la oportunidad de defenderse cuando Patricia encontró 1,200 pesos faltantes del cajón de su tocador. Patricia, que había estado tan segura, tan indignada. «Es la única que tiene acceso a nuestro cuarto, Roberto. ¿A quién más ibas a creerle? ¿A esa mujer o a tu esposa?» Y él le había creído a Patricia. Por supuesto que sí. Patricia era su esposa de 20 años, la madre de su hija, la mujer con la que había construido su vida. Lucía era solo la empleada, por más eficiente y confiable que hubiera sido durante 5 años. Así que la había despedido. Le había dado una semana de sueldo como liquidación y le había pedido que se fuera ese mismo día. Y Lucía se había ido, con los ojos llenos de lágrimas, sin decir nada más que «Cuide a su hija, señor Villanueva. Por favor, cuídela». Ahora
De pie en medio del restaurante más exclusivo de la ciudad, Roberto entendía el peso de esas palabras. Entendía que Lucía no había estado rogando por su trabajo, había estado rogando por Sofía. «Necesito irme», dijo Roberto, su voz apenas un susurro. «Necesito llegar al hospital». «Yo lo llevo», dijo Lucía de inmediato. «Mi camioneta está afuera. Es vieja, pero funciona. Llegaremos más rápido que esperando a su chofer». Roberto asintió, incapaz de hablar. Dejó un fajo de billetes sobre la mesa, más de lo que costaba la comida, más de lo que costaba el restaurante entero, probablemente. Mauricio apareció a su lado, confundido, demandando explicaciones. Pero Roberto solo podía pensar en Sofía, en su niña, en cómo había fallado tan completamente en protegerla. La camioneta de Lucía era efectivamente vieja, con el tapizado rasgado y el tablero lleno de pequeñas grietas. Olía a detergente y a ese ambientador de vainilla barato que vendían en las gasolineras. Roberto se acomodó en el asiento del copiloto, ese asiento donde probablemente se sentaban las otras mujeres que Lucía limpiaba ahora para ganarse la vida, y sintió una vergüenza tan profunda que le quemaba la garganta. Lucía manejaba con una concentración feroz, zigzagueando entre el tráfico con una habilidad que hablaba de años de navegar por la ciudad. «Cuando me llamó esta mañana», comenzó a decir, su voz tensa. Estaba llorando tanto que apenas podía entenderle. Me dijo que había peleado con su mamá, que su mamá le había dicho cosas horribles, cosas sobre ser una decepción, sobre no ser lo suficientemente buena. Y luego me dijo que de todas formas nadie la iba a extrañar, que usted estaba tan ocupado que ni siquiera se daría cuenta si ella desaparecía. Cada palabra era un cuchillo en el pecho de Roberto. Yo no sabía. Patricia nunca me dijo que peleaban. Nunca me dijo nada. Patricia está enferma, señor Villanueva. El alcoholismo es una enfermedad, y Sofía ha estado tratando de ser fuerte, de mantener todo junto, pero es solo una niña. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Una niña que necesitaba a su papá y no lo encontraba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Las palabras salieron más duras de lo que Roberto pretendía. Todos estos meses, ¿por qué no me dijiste lo que estaba pasando? Lucía apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lo intenté. ¿Se acuerda de aquella mañana 3 semanas antes de que me despidiera? Le preparé su café y le dije que necesitaba hablar con usted sobre Sofía. Usted me dijo que no tenía tiempo, que tenía una llamada importante con unos inversionistas de Monterrey. Le dije que era urgente. Usted me dijo que lo que fuera que quisiera decirme, se lo dijera a Patricia. Roberto cerró los ojos. Recordaba esa mañana. Recordaba estar frustrado porque Lucía lo había interrumpido justo cuando estaba revisando los números finales para la presentación. Recordaba despedirla con un gesto de la mano, sin siquiera mirarla realmente. Y ahora entendía que ese había sido el momento. Ese había sido el momento en que podría haberlo sabido, en que podría haber hecho algo. Y después, continuó Lucía, su voz quebrándose, después de que me despidió, Sofía me buscó. Me encontró en la parada del camión. Estaba llorando. Me preguntó por qué me había ido, por qué la había abandonado como todos los demás. Le expliqué que su papá me había despedido y ella me abrazó y me dijo que lo sentía mucho, que sabía que yo no había tomado ese dinero, que su mamá lo había hecho para sacarme de la casa. El mundo de Roberto se detuvo por segunda vez en esa tarde. ¿Qué? El dinero, señor Villanueva. Patricia lo tomó y lo escondió. Sofía la vio hacerlo. Me lo dijo ese día en la parada del camión. Patricia quería que yo me fuera porque yo veía demasiado. Veía las botellas escondidas. Veía cómo trataba a Sofía cuando usted no estaba. Y Patricia no quería que nadie supiera. No quería que nadie le dijera a usted lo que realmente pasaba en su casa. Roberto sentía que se ahogaba.
Todo lo que había creído, todo lo que había asumido, era mentira. Había despedido a una mujer inocente. Había confiado en una esposa que lo había estado engañando. Y peor aún, mucho peor, había abandonado a su hija en el momento en que más lo necesitaba. El Hospital General apareció ante ellos, su edificio gris elevándose contra el cielo nublado de la tarde. Lucía estacionó en doble fila, sin importarle las bocinas que inmediatamente comenzaron a sonar detrás de ellos. Roberto saltó de la camioneta antes de que el motor se apagara completamente, corriendo hacia las puertas de urgencias. Patricia estaba en la sala de espera, su maquillaje corrido por las lágrimas, su blusa mal abrochada. Cuando vio a Roberto, se puso de pie, tambaleándose. Roberto, gracias a Dios. Los doctores la tienen adentro, bombearon su estómago. Ella tomó todas mis pastillas. Todas. Roberto pasó junto a ella sin decir palabra y fue directo a la recepcionista. Sofía Villanueva, mi hija. ¿Dónde está? La enfermera revisó su computadora. Habitación 342. Está estable ahora, pero el doctor querrá hablar con usted. Roberto corrió hacia los elevadores, su corazón martilleando en su pecho. Podía escuchar los pasos de Lucía detrás de él, ese sonido suave de sus zapatos de goma contra el linóleo. Patricia no los siguió, quizás porque sabía que no tenía derecho, quizás porque finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. La habitación 342 estaba al final de un largo corredor que olía a desinfectante y a ese aroma particular de los hospitales, una mezcla de enfermedad y esperanza. Roberto empujó la puerta con manos temblorosas y vio a su hija. Sofía estaba en la cama, su piel tan pálida que casi se fundía con las sábanas blancas. Tenía un suero conectado a su brazo y cables monitoreando sus signos vitales. Sus ojos estaban cerrados, sus labios ligeramente partidos. Parecía tan pequeña, tan frágil, nada como la adolescente que pensaba que conocía. Roberto se acercó a la cama con pasos lentos, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si se movía demasiado rápido. Se sentó en la silla junto a su cama y tomó su mano. Era tan pequeña en la suya, tan delicada. ¿Cuándo había sido la última vez que había sostenido la mano de su hija? ¿Cuándo había sido la última vez que realmente la había mirado, no solo un vistazo apresurado antes de salir corriendo a otra junta, sino realmente mirado? «Mija», susurró, su voz quebrándose. «Perdóname, perdóname por no estar ahí, perdóname por no verte, perdóname por...» Las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por sollozos que no podía contener. Los ojos de Sofía se abrieron lentamente. Estaban vidriosos por los medicamentos, pero aún así podía ver la sorpresa en ellos. «Papá, estoy aquí, mi amor, estoy aquí y no me voy a ir, nunca más, lo juro. Yo no quería, yo solo quería que el dolor parara, quería que todo parara». Su voz era apenas un susurro, frágil como cristal. Roberto apretó su mano, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo sé, mija, lo sé, y lo siento tanto. Debí haber estado ahí, debí haber visto lo que estabas pasando, pero estoy aquí ahora, ¿ok? Estoy aquí y vamos a arreglar esto, juntos». Fue entonces cuando Sofía vio a Lucía, de pie cerca de la puerta, tratando de hacerse invisible como siempre había hecho. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas nuevas. «¿Lucy? ¿Viniste?» Lucía se acercó a la cama, del otro lado donde estaba Roberto. «Por supuesto que vine, mi niña, por supuesto que vine. Pensé que nunca te volvería a ver. Pensé que papá te había corrido para siempre. Tu papá hizo lo que pensó que era correcto en ese momento, pero ahora sabe la verdad, y lo importante es que todos estamos aquí ahora». Roberto miró a Lucía por encima de la cama de su hija. Esa mujer a quien había despedido sin una segunda oportunidad, a quien había juzgado sin escuchar su versión, había sido la única persona que había estado verdaderamente ahí para Sofía. Había sido la única que había visto, la única que había escuchado, la única que había tratado de ayudar. «Lucía», dijo Roberto, su voz temblando, «yo no tengo palabras para agradecerte.
Si no hubieras venido hoy, si no hubieras tenido el valor de interrumpirme en ese restaurante, no podía terminar la frase. No podía ni siquiera imaginar qué habría pasado si Lucía hubiera decidido que ya no era su problema, que Roberto no merecía su ayuda después de cómo la había tratado. No tiene que agradecerme, dijo Lucía suavemente. Yo quiero a esta niña. La he visto crecer. He estado ahí para sus primeros días de escuela, para sus fiestas de cumpleaños, para sus noches de pesadillas. Ella es como una hija para mí también. Sofía estiró su otra mano hacia Lucía, quien la tomó de inmediato. Y ahí, en esa habitación de hospital, con las máquinas pitando suavemente en el fondo, se formó una conexión. Padre, hija y la mujer que había sido más madre para Sofía en los últimos años que su propia madre biológica. El doctor entró entonces, un hombre de mediana edad con lentes y una expresión seria. Señor Villanueva, necesito hablar con usted. Roberto se puso de pie, pero Sofía apretó su mano. No te vayas, papi. Por favor, no te vayas. No me voy a ningún lado, mija. El doctor puede hablar aquí, ¿verdad, doctor? El médico asintió, aunque se veía incómodo. Muy bien. Sofía, está fuera de peligro inmediato. Logramos evacuarle el estómago a tiempo. Sin embargo, necesito ser claro con ustedes. Esto no fue un accidente. Las marcas en sus brazos, la pérdida de peso, los síntomas que me describieron. Sofía ha estado sufriendo de depresión severa, probablemente por varios meses. Necesita ayuda profesional, terapia, posiblemente medicación, y necesita un ambiente de apoyo en casa. Roberto asintió, absorbiendo cada palabra. Lo que sea, lo que necesite, lo que sea necesario. También recomiendo terapia familiar. Hay dinámicas en el hogar que claramente han contribuido a esto. La madre de Sofía... El doctor hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Llegó al hospital con claros signos de intoxicación alcohólica. Eso también necesita ser abordado. Lo sé, y lo será. Lo prometo. El doctor asintió. Voy a hacer que una psiquiatra venga a evaluar a Sofía. Mientras tanto, deberían hablar, realmente hablar, escucharla. Y tal. Beth miró a Lucía, tal vez asegurarse de que tiene a las personas correctas a su alrededor. Cuando el doctor se fue, Roberto volvió a sentarse junto a su hija. Lucía había comenzado a retroceder hacia la puerta, pero Sofía la llamó. «Lucy, no te vayas, por favor. Necesitan tiempo a solas, mi niña. Necesitan hablar. Te quiero aquí. Necesito que estés aquí». Roberto asintió. «Quédate, por favor. Tú eres parte de esto, parte de nosotros». Y así, Lucía se quedó. Se sentó en Mintusí, la pequeña silla del rincón, mientras padre e hija hablaban. Sofía le contó a Roberto todo. Le contó sobre las peleas con Patricia, sobre cómo su madre le decía que era fea, que era una decepción, que nunca sería suficientemente buena. Le contó sobre las noches que pasaba llorando en su habitación, esperando que su papá llegara a casa, solo para escucharlo pasar de largo hacia su oficina. Le contó sobre el vacío que sentía, sobre cómo se había vuelto tan grande que pensó que nunca podría llenarlo. Y Roberto escuchó. Realmente escuchó, quizás por primera vez en años. No interrumpió, no trató de defender sus acciones o las de Patricia. Solo escuchó y lloró, y sostuvo la mano de su hija. «Lucy fue la única que me vio», dijo Sofía finalmente. «La única que me preguntaba cómo estaba realmente. La única que me preparaba mi desayuno favorito cuando notaba que había estado llorando. La única que...» Su voz se quebró. «La única que me hizo sentir que importaba». Roberto miró a Lucía, y el peso de esa mirada, la gratitud y el remordimiento mezclados en ella, casi lo ahogaron. Se puso de pie lentamente, dio la vuelta a la cama, y antes de que pudiera siquiera pensar en lo que estaba haciendo, se arrodilló frente a la silla donde Lucía estaba sentada. «Señor Villanueva, ¿qué está...?» comenzó Lucía sorprendida, tratando de ayudarlo a levantarse, pero Roberto negó con la cabeza. «No», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Necesito hacer esto.
Necesito que entiendas. Lucía, tú salvaste a mi hija. Salvaste lo más importante en mi vida. Y no solo hoy. La has estado salvando por años. Y yo estaba tan ciego, tan increíblemente ciego, que no lo vi. Te despedí, cuando debería haberte estado agradeciendo cada día por cuidar de mi familia mejor de lo que yo lo hice. Señor Villanueva, por favor, levántese. Te acusé de ladrona cuando eras la única persona honesta en mi casa. Te saqué de mi vida cuando eras la única luz que mi hija tenía. Y hoy, después de todo lo que te hice, tuviste el valor de venir a buscarme, de arriesgarte a que te humillara o te echara solo para salvar a Sofía. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Roberto ahora. No tengo palabras para disculparme. No hay forma de compensar lo que hice, pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento desde lo más profundo de mi alma, y te estaré agradecido por el resto de mi vida. Lucía también lloraba ahora, sus propias lágrimas cayendo sobre las manos que Roberto había tomado entre las suyas. Usted no tiene que arrodillarse ante mí, señor Villanueva. No soy nadie. Eres todo, dijo Roberto con una convicción que lo sorprendió a él mismo. Eres la persona que yo debía haber sido. Eres la madre que Sofía merecía tener. Eres mejor que yo en todos los sentidos. Papá. La voz de Sofía los interrumpió, suave pero firme. Lucy no es mejor que tú. Ustedes dos me aman, y yo los necesito a los dos. Necesito que trabajemos juntos para que yo pueda mejorar. Roberto se puso de pie finalmente, ayudado por las manos de Lucía. Se limpió las lágrimas, aunque seguían cayendo. Tienes razón, mija. Tienes toda la razón, y vamos a hacer esto bien, los tres juntos. Yo no sé si es apropiado que yo... comenzó Lucía, pero Roberto la interrumpió. Es más que apropiado, es esencial. Lucía, quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta. No, espera. Levantó la mano cuando ella comenzó a protestar. No tu trabajo de antes, algo diferente. Sofía necesita a alguien que esté ahí para ella mientras yo reorganizo mi vida. Alguien en quien confíe, alguien que la conozca, alguien que se preocupe por ella realmente. Y yo también necesito a alguien así, alguien que me diga la verdad, que no tenga miedo de señalar cuando estoy siendo un mal padre, un mal esposo, un mal ser humano. Yo no puedo hacer eso, señor Villanueva. Yo no soy terapeuta, ni consejera, ni... Eres Lucía, y eso es más que suficiente. Hubo un largo silencio. Afuera, en el corredor, se escuchaban los sonidos típicos del hospital. Carritos rodando, personas hablando en voz baja, el pitido ocasional de las máquinas. Pero dentro de la habitación 342 había solo 3 personas tratando de encontrar su camino hacia algo que se pareciera a la sanación. Finalmente, Lucía asintió. Está bien, pero con condiciones. Las que sean. Primera, mi salario será justo. No un salario de empleada doméstica. Si voy a ser parte del equipo de apoyo de Sofía, quiero ser tratada como profesional. Hecho. Segunda, tengo voz en las decisiones que afecten a Sofía. Si veo algo que me preocupa, puedo decírselo directamente a usted. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. Sin miedo a represalias. Absolutamente. Tercera, Patricia tiene que irse a rehabilitación. No puedo estar en una casa donde ella esté bebiendo y abusando de Sofía. No puedo ver eso y quedarme callada. Roberto respiró profundamente. Esa era la difícil. Patricia era su esposa. Pero cuando miró a Sofía, vio a su hija asintiendo, vio el alivio en sus ojos ante las palabras de Lucía y supo que no había elección real. Hablaré con Patricia hoy. Si se niega a ir a rehabilitación, entonces ella tendrá que irse de la casa hasta que esté lista para buscar ayuda. Y cuarta, continuó Lucía, su voz más suave ahora, usted también tiene que hacer terapia. No solo Sofía. Usted también tiene que aprender a estar presente, a priorizar, a ser el padre que ella necesita. Roberto,
Sintió que esas palabras golpeaban algo profundo dentro de él. Era fácil enfocarse en los problemas de Patricia, en los problemas de Sofía. Era más difícil admitir sus propios fallos, sus propias carencias. Pero Lucía tenía razón. Claro que la tenía. Acepto, dijo simplemente, todas tus condiciones. Y gracias, gracias por no rendirte con nosotros, incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. Sofía extendió sus brazos, llamando tanto a Roberto como a Lucía. Se abrazaron allí, los tres juntos, formando un círculo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Roberto sintió algo que no había sentido en años. Sintió que su familia, aunque rota y maltrecha, podía sanarse. No sería fácil, no sería rápido, pero era posible. Los siguientes días fueron un torbellino. Patricia, confrontada con la verdad sobre el dinero robado y su alcoholismo, inicialmente negó todo. Gritó, acusó, trató de voltear la situación, pero cuando Roberto le presentó un ultimátum claro, rehabilitación o divorcio, finalmente se derrumbó. Aceptó ir a un centro de tratamiento, aunque Roberto podía ver en sus ojos que no lo hacía por convicción, sino por miedo a perderlo todo. Sofía comenzó terapia intensiva, sesiones diarias con una psiquiatra especializada en adolescentes. Lucía estuvo ahí para cada una, esperando en la sala, lista para escuchar si Sofía quería hablar después. Roberto reorganizó su horario completamente. Canceló juntas, delegó responsabilidades. Le dijo a Mauricio que tendría que manejar más de la carga de trabajo. Su socio no lo entendió al principio, irritado por lo que consideraba una falta de profesionalismo. Pero cuando Roberto le explicó lo que había pasado, cuando le contó cómo casi pierde a su hija porque estaba demasiado ocupado construyendo su imperio, Mauricio se quedó callado. Y luego, para sorpresa de Roberto, le dio un abrazo y le dijo que tomara todo el tiempo que necesitara. Roberto también comenzó su propia terapia. Fue difícil al principio, sentarse frente a un extraño y admitir cuánto había fallado, admitir que había elegido el trabajo sobre su familia, admitir que había ignorado las señales porque era más fácil que enfrentarlas, admitir que había construido una vida que se veía perfecta desde afuera, pero estaba podrida por dentro. Lucía se mudó a la casa de los Villanueva, a la habitación de invitados del segundo piso. Al principio fue extraño para todos. Los empleados que quedaban no sabían cómo tratarla. ¿Era empleada? ¿Era algo más? Lucía simplemente hacía su trabajo con la misma dignidad silenciosa de siempre, pero ahora con la autoridad que Roberto le había dado. Cuando veía algo que le preocupaba, lo decía. Cuando Sofía necesitaba espacio, lo comunicaba. Cuando Roberto comenzaba a caer en viejos patrones de trabajar hasta tarde, lo confrontaba. Sofía tiene su sesión de terapia familiar a las 4, le decía, de pie en la puerta de su oficina. Usted prometió estar ahí. Y Roberto iba, siempre iba, porque había aprendido que las juntas podían esperar, que los contratos podían posponerse, pero los momentos con su hija eran irreemplazables. Las sesiones de terapia familiar eran brutalmente honestas. Sofía habló sobre cómo se sintió invisible durante años. Roberto habló sobre cómo el trabajo se había convertido en su escape de un matrimonio que se estaba desmoronando. Lucía, cuando la terapeuta le pidió que participara, habló sobre lo que había observado. Una familia que vivía bajo el mismo techo, pero en mundos completamente separados. ¿Saben cuándo vi por primera vez que algo estaba mal?, preguntó Lucía en una de esas sesiones, su voz suave pero firme. Fue hace 2 años. Sofía había ganado un premio en su clase de arte. Estaba tan emocionada. Me mostró la medalla en cuanto llegó de la escuela. ¿Dónde está tu papá?, le pregunté. En una junta, me dijo. ¿Y tu mamá? Durmiendo. Ella se sentó en la cocina conmigo, mientras yo preparaba la cena, y me contó todo sobre su proyecto, sobre cómo la maestra había dicho que tenía talento real, y yo la escuché, y estaba tan orgullosa de ella. Pero esa noche, cuando su papá llegó a casa, Sofía fue corriendo a contarle, y él solo dijo, «Qué bien, mija», sin siquiera mirar la medalla, sin preguntar de qué era.
sin mostrar ningún interés real. Vi cómo se apagaba la luz en los ojos de Sofía. En ese momento supe que estábamos perdiendo a esta niña. Roberto había llorado en esa sesión. Lloró porque recordaba ese día. Recordaba haber estado cansado, haber querido solo llegar a su oficina y revisar los correos. Recordaba haber considerado la interrupción de Sofía como eso, una interrupción, no como un momento precioso con su hija que nunca volvería a tener. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Roberto estableció nuevas reglas para sí mismo. No trabajo después de las 6 de la tarde. Cenas familiares obligatorias. Un día completo del fin de semana dedicado solo a Sofía. Al principio se sentía forzado, artificial, pero gradualmente, a medida que realmente comenzó a conocer a su hija, no a la idea de su hija, sino a la persona real, compleja y maravillosa, se volvió natural. Descubrió que a Sofía le encantaba el arte, que tenía un talento increíble para el dibujo. Le gustaba la música indie, no la música pop que Roberto había asumido. Tenía opiniones fuertes sobre justicia social y el medio ambiente. Era más inteligente de lo que él había imaginado, más profunda, más sensible, y había heredado su sentido del humor sarcástico, algo que Roberto nunca había tenido la oportunidad de ver, porque nunca había pasado suficiente tiempo con ella para que se sintiera cómoda siendo ella misma. Lucía era el pegamento que mantenía todo unido. Ella era quien notaba cuando Sofía tenía un mal día y necesitaba espacio. Era quien le recordaba a Roberto que a veces su hija no necesitaba consejos, sino simplemente que la escucharan. Era quien preparaba las comidas favoritas de Sofía cuando había tenido una sesión de terapia particularmente difícil. Era quien se quedaba despierta hasta tarde con Roberto cuando él necesitaba hablar sobre sus propios miedos y fracasos. Y gradualmente, Roberto comenzó a ver a Lucía no como la empleada que había sido, sino como la persona que realmente era. Vio su fuerza, su sabiduría, su capacidad infinita para el amor y el perdón. Vio cómo había criado a sus propios 3 hijos casi sola después de que su esposo murió, trabajando múltiples empleos para mantenerlos en la escuela. Vio cómo nunca se quejaba, nunca pedía más de lo que se le ofrecía, pero daba infinitamente de sí misma. Una noche, 3 meses después de la crisis de Sofía, Roberto encontró a Lucía en el jardín. Había terminado su jornada, pero aún estaba ahí, sentada en el banco bajo el árbol de jacaranda, mirando las estrellas. Se veía cansada, y Roberto sintió una punzada de culpa. La estaban presionando mucho, pidiéndole que fuera todo para todos. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Lucía asintió, moviéndose un poco para hacerle espacio. Se sentaron en silencio por un momento, escuchando el canto de los grillos y el distante sonido del tráfico. «Estás cansada», dijo Roberto finalmente. «Te estamos exigiendo demasiado». «Estoy bien», respondió Lucía, pero Roberto podía escuchar la fatiga en su voz. «No, no lo estás. Y está bien admitirlo. Lucía, tú también. Necesitas cuidarte. No puedes cuidar de nosotros si te estás agotando». Lucía sonrió tristemente. «Ese es el problema cuando te importa a alguien de verdad. No puedes simplemente apagarlo cuando te conviene». «Sofía no es un trabajo para mí, señor Villanueva. Nunca lo fue. Ella es...» «Lo sé», dijo Roberto suavemente. «Y eso es lo que la hace tan especial para ella. Pero también significa que necesitamos asegurarnos de que estés bien. ¿Qué tal si contratamos a alguien más? Alguien que se encargue de las tareas domésticas para que tú puedas enfocarte solo en estar ahí para Sofía cuando te necesite, sin tener que preocuparte por todo lo demás». Lucía lo miró, sorprendida. «No necesito eso. Puedo manejar...» «Lo sé. Puedes manejar todo, pero no deberías tener que hacerlo. Lucía, déjame hacer esto. Déjame cuidarte de la forma en que tú nos has cuidado a nosotros». Hubo algo en la voz de Roberto, algo en la forma en que la miraba, que hizo que Lucía se sonrojara ligeramente. «Está bien», dijo finalmente, «si usted cree que es necesario». «Lo es. Y Lucía, podemos dejar de lado el usted.
Después de todo por lo que hemos pasado juntos, creo que hemos ganado el derecho a tratarnos con más familiaridad. Llámame Roberto. Lucía dudó. Era un gran paso cruzar esa línea invisible entre empleador y empleado, entre clases sociales, entre mundos que raramente se mezclaban. Pero cuando miró a Roberto, vio sinceridad en sus ojos. Vio a un hombre que había cambiado fundamentalmente, que había derribado las paredes que había construido alrededor de sí mismo. «Está bien, Roberto», dijo, y su nombre sonó extraño en sus labios, íntimo de una manera que la sorprendió. Roberto sonrió, y fue una sonrisa genuina. No la sonrisa profesional que usaba para sus clientes, sino algo real y cálido. «Mejor», dijo, «mucho mejor». Las semanas se convirtieron en meses. Patricia completó su programa de rehabilitación y salió transformada, o al menos eso parecía. Pidió perdón a Sofía, lloró, prometió ser mejor. Pero cuando Roberto le preguntó si quería volver a casa, fue Sofía quien respondió. «No estoy lista, papá. Tal vez algún día, pero ahora no. Necesito sentirme segura en mi propia casa». Roberto apoyó su decisión. Le ayudó a Patricia a encontrar su propio departamento, se aseguró de que tuviera los recursos para continuar su terapia y sus reuniones de alcohólicos anónimos. Les dijo que eventualmente tendrían que tener una conversación seria sobre su matrimonio, pero que por ahora su prioridad era Sofía. Patricia lo aceptó, aunque Roberto podía ver el dolor en sus ojos. Parte de él sentía lástima por ella. Había amado a Patricia una vez, había construido una vida con ella, pero esa vida había estado construida sobre cimientos frágiles y cuando la presión llegó, se había derrumbado. Ahora estaban en territorio desconocido, tratando de descubrir qué, si algo, quedaba de lo que habían sido. Sofía mejoró a día. Nunca sería una recuperación lineal. Tenía buenos días y malos días, días donde sonreía y reía, y días donde no podía salir de la cama. Pero la tendencia general era positiva. Comenzó a pintar de nuevo, llenando cuadernos con dibujos que eran oscuros y hermosos y completamente honestos. Su terapeuta dijo que era su forma de procesar, de sacar los demonios que había estado guardando dentro por tanto tiempo. Roberto enmarcó uno de esos dibujos y lo colgó en su oficina. Era una imagen de una niña cayendo a través de la oscuridad, pero con manos alcanzándola desde arriba. «¿Quiénes son las manos?», le preguntó a Sofía. «Tú y Lucy», respondió ella simplemente. «Ustedes me atraparon antes de que llegara al fondo». Esas palabras se quedaron con Roberto. Las pensaba en las noches, cuando revisaba su vida y se maravillaba de cuán cerca había estado de perderlo todo. Se maravillaba también de la mujer que lo había salvado a él y a su hija, la mujer que ahora era una parte integral de sus vidas de una manera que nunca habría imaginado. Una tarde, 6 meses después de aquel día en el restaurante, Roberto estaba en la cocina preparando café cuando Lucía entró. Se había convertido en su rutina. Él preparaba el café por las mañanas ahora, un pequeño gesto para mostrar que las cosas habían cambiado, que él ya no la veía como alguien que estaba ahí para servirle. «Buenos días», dijo Lucía sonriendo. Llevaba un vestido simple pero bonito, y Roberto notó no por primera vez cuán hermosa era. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había trabajado junto a esta mujer por 5 años y solo la había visto como parte del mobiliario? «Buenos días», respondió sirviéndole una taza. «¿Dormiste bien?» «Soñé con mi hijo menor», dijo Lucía aceptando el café. «Está en la universidad ahora, estudiando ingeniería. Me llamó ayer para decirme que sacó las mejores calificaciones de su clase». «Eso es maravilloso, Lucía. Debes estar muy orgullosa». «Lo estoy. Trabajó tan duro para llegar ahí. Todos mis hijos lo hicieron». Había un toque de melancolía en su voz. «¿Los extrañas?» «Cada día. Pero están construyendo sus vidas y eso es lo que se supone que deben hacer. No están tan lejos, solo al otro lado de la ciudad. Pero ya sabes cómo es. Están ocupados con sus propias vidas». Roberto asintió, pensando en Sofía, en cómo en solo 2 años se iría a la universidad también. La idea solía no molestarlo.
De hecho, había estado ansioso por tener más tiempo para enfocarse en el trabajo. Pero ahora la idea de perderla, incluso al crecimiento natural de dejarla ir, le dolía. «Lucía», dijo de repente, «¿alguna vez te has arrepentido de haberme buscado ese día? ¿De haberte arriesgado a que te rechazara o te humillara?» Lucía lo miró por un largo momento. «No», dijo finalmente, «ni un solo día. Porque no lo hice por ti, Roberto. Lo hice por Sofía. Y miraría atrás. Ella está sanando. Está viva. Está encontrando su camino. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Pero te arriesgaste tanto. Podrías haber decidido que ya no era tu problema, que yo había cavado mi propia tumba y merecía caer en ella. Eso habría sido más fácil, admitió Lucía. Pero no habría estado bien, y yo no puedo dejar ir a las personas que amo solo porque se vuelva difícil o complicado. No es quien soy. Roberto sintió algo moverse en su pecho ante esas palabras. «Eres extraordinaria», dijo suavemente. «¿Lo sabes? Absolutamente extraordinaria». Lucía se sonrojó bajando la mirada hacia su café. «Solo soy una mujer que hace lo que puede». «No, eres mucho más que eso. Eres...» Roberto se detuvo dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir, de la línea que estaba a punto de cruzar. Pero cuando miró a Lucía, cuando vio la forma en que lo miraba con esos ojos cálidos y comprensivos, supo que esa línea ya había sido cruzada hace mucho tiempo. Solo había estado demasiado ciego para verlo. «Eres la persona más genuinamente buena que he conocido», terminó, su voz apenas un susurro, «y no sé qué habría sido de nosotros sin ti». Lucía extendió su mano y tocó la de Roberto, un gesto simple, pero que envió una onda de calor a través de él. «Están bien ahora», dijo. «Tú y Sofía, y eso es lo que importa. Gracias a ti. Gracias a todos nosotros. Esto fue trabajo en equipo». Fue en ese momento que Sofía entró a la cocina, frotándose los ojos con sueño. Cuando vio a Roberto y Lucía de pie cerca, con las manos tocándose, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Buenos días», dijo, su voz llena de un conocimiento que ninguno de los adultos estaba listo para reconocer aún. «Buenos días, mija», dijo Roberto, dándole espacio para que se acercara. «¿Quieres panqueques? Lucy me enseñó a hacerlos». «Claro», respondió Sofía sentándose en la mesa. Observó mientras su padre y Lucía se movían por la cocina en una coreografía cómoda, pasándose ingredientes, trabajando, juntos de esa manera que solo las personas que se conocen profundamente pueden hacerlo. Y se dio cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda su vida. Una familia que realmente funcionara, personas que se cuidaran mutuamente, amor que fuera real, y no solo una actuación para el mundo exterior. Esa noche, después de que Sofía se fuera a la cama, Roberto y Lucía se encontraron nuevamente en el jardín. Se había vuelto su lugar, ese espacio bajo las estrellas donde podían hablar sin las presiones del día, donde podían ser simplemente Roberto y Lucía, no empleador y empleada, no padre y figura materna sustituta, sino dos personas que habían pasado por el fuego juntas y habían salido transformadas. «Patricia llamó hoy», dijo Roberto. «Quiere que firmemos los papeles de divorcio. Dice que ha conocido a alguien en su grupo de apoyo, alguien que también está en recuperación. Cree que tienen una mejor oportunidad de mantenerse sobrios juntos. ¿Cómo te sientes con eso?», preguntó Lucía. Roberto lo pensó. Hace un año, la idea del divorcio le habría horrorizado. No por amor. Ese había muerto hace mucho, sino por apariencias. ¿Por qué dirían sus amigos y socios de negocios? ¿Por cómo se vería? Pero ahora solo sentía alivio. «Siento que es lo correcto», dijo honestamente. «Para todos nosotros, Patricia merece la oportunidad de ser feliz, de sanar, y yo necesito seguir adelante también». «Sofía estará bien», dijo Lucía suavemente. «Lo sabe desde hace tiempo que ustedes no estaban bien juntos. De hecho, creo que se sentirá aliviada». «Lo sé, lo hablamos en terapia la semana pasada.
Ella solo quiere que todos sean felices, incluyendo a su mamá. Roberto se volvió hacia Lucía. ¿Y qué hay de ti, Lucía? ¿Qué quieres tú? La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada de significado. Lucía lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. ¿Qué quiero yo?, repitió suavemente. Quiero esto. Esta familia que hemos construido. Quiero seguir viendo a Sofía crecer y sanar. ¿Quieres qué?, presionó Roberto moviéndose más cerca. Quiero que dejes de sentirte culpable, dijo Lucía finalmente. Quiero que te perdones a ti mismo por tus errores. Quiero que veas cuánto has cambiado, cuán buen padre te has vuelto. Quiero que seas feliz, Roberto, realmente feliz. Roberto tomó las manos de Lucía entre las suyas. ¿Y si te dijera que mi felicidad está aquí? Contigo, con Sofía, con esta vida extraña y poco convencional que hemos construido juntos. Lucía contuvo el aliento. Roberto, lo sé, dijo rápidamente. Sé que es complicado, sé que la gente hablará, que dirán que es demasiado pronto, que es inapropiado, que la diferencia de clases. Pero, Lucía, no me importa. He pasado toda mi vida preocupándome por lo que la gente piensa, construyendo la imagen perfecta, y casi pierdo lo único que realmente importa. No voy a cometer ese error de nuevo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te amo, que probablemente he estado enamorándome de ti durante meses, pero estaba demasiado asustado para admitirlo. Estoy diciendo que eres la primera persona en quien pienso en la mañana y la última en la noche. Estoy diciendo que cuando te veo con Sofía, cuando veo cuánto la amas y cuánto ella te ama, mi corazón se llena de una manera que nunca experimenté con Patricia. Roberto hizo una pausa, su voz temblando de emoción. Estoy diciendo que si me das la oportunidad, si crees que algún día podrías verme como algo más que el idiota que casi lo arruina todo, me gustaría intentar construir algo real contigo, algo basado en respeto mutuo y honestidad y amor verdadero. Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía. Roberto, yo no sé qué decir. Nunca imaginé, nunca pensé que nunca pensaste que vería cuán increíble eres, que nunca pensaste que me daría cuenta de que la mejor persona en mi vida ha estado frente a mí todo este tiempo. Roberto limpió suavemente las lágrimas de Lucía con sus pulgares. Bueno, lo veo ahora. Te veo a ti, Lucía. Todo de ti. Y lo que veo es hermoso. Lucía se rió y lloró al mismo tiempo. También te amo, susurró. He tratado de no hacerlo. Me dije a mí misma que sería demasiado complicado. Pero mi corazón nunca escuchó. Te amo, Roberto Villanueva. Amo al hombre en que te has convertido. Amo cómo amas a tu hija. Amo tu determinación de ser mejor. Amo... Roberto no la dejó terminar. La besó suavemente al principio, luego más profundamente, vertiendo en ese beso meses de emoción reprimida, de gratitud, de amor que apenas estaban comenzando a reconocer. Y Lucía le devolvió el beso, con todo el amor que había estado guardando, todo el amor que había sido demasiado asustada o demasiado práctica para admitir. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Qué va a decir Sofía?, preguntó Lucía, aunque había una sonrisa en sus labios. Como si la hubieran invocado, la ventana del segundo piso se abrió y la voz de Sofía flotó hacia abajo. Ya era hora. ¿Saben cuánto tiempo he estado esperando que ustedes dos se dieran cuenta? Roberto y Lucía se rieron, mirando hacia arriba para ver a Sofía asomándose por la ventana, una enorme sonrisa en su rostro. ¿Nos estabas espiando?, gritó Roberto. Alguien tenía que hacerlo. Ustedes dos son los más lentos del mundo para darse cuenta de lo obvio. Los he visto mirándose el uno al otro durante meses. Vete a dormir, mocosa, gritó Roberto, pero no había enojo en su voz, solo puro amor y alegría. No hasta que prometan que van a oficializar esto. Quiero que Lucy sea oficialmente parte de la familia. Roberto miró a Lucía, vio su sonrisa, y sintió que su corazón podría explotar de felicidad. Lo prometo, gritó hacia la ventana. Te lo prometo, mija.
Sofía dio un grito de alegría y cerró la ventana. Roberto y Lucía se quedaron ahí, abrazados, riéndose y llorando, al mismo tiempo. «Esto es una locura», dijo Lucía contra el pecho de Roberto. «Es perfecto», corrigió Roberto, besando la parte superior de su cabeza. «Es absolutamente perfecto». Y mientras estaban ahí bajo las estrellas, dos personas de mundos aparentemente incompatibles, pero con corazones que latían al mismo ritmo, Roberto pensó en todo el camino que habían recorrido. Pensó en ese día en el restaurante, cuando Lucía había tenido el valor de interrumpir su almuerzo, de arriesgar su orgullo y dignidad para salvar a su hija. Pensó en cómo se había arrodillado ante ella, llorando y agradeciéndole, sin saber entonces que estaba agradeciendo no solo porque había salvado a Sofía, sino porque había salvado a toda su familia. Lo había salvado a él. Los meses siguientes trajeron sus propios desafíos. Hubo miradas de juicio de algunos de sus amigos y colegas cuando comenzó a presentar a Lucía no como empleada, sino como su pareja. Hubo comentarios susurrados sobre diferencias de clase, sobre qué tan rápido había pasado de Patricia a Lucía. Pero Roberto había aprendido la lección más importante de su vida, que las opiniones de personas que no conocían su historia, que no habían caminado en sus zapatos, simplemente no importaban. Lo que importaba era la forma en que Sofía florecía, la forma en que ahora se reía abiertamente, cómo había vuelto a pintar y había empezado a pensar en ir a la escuela de arte, la forma en que llamaba a Lucía Mamá Lucy, sin dudarlo, y cómo Lucía se iluminaba cada vez que lo hacía. Lo que importaba era la forma en que Roberto se despertaba cada mañana y sentía gratitud genuina por su vida, no por su dinero o sus propiedades o su estatus, sino por las personas en ella, por Sofía, quien le había enseñado que nunca es tarde para cambiar, por Lucía, quien le había mostrado qué significaba amar desinteresadamente. Y cuando, un año después de aquel día fatídico en el restaurante, Roberto se arrodilló nuevamente ante Lucía, esta vez en el mismo jardín donde se habían confesado su amor, esta vez con un anillo en la mano y una propuesta en los labios, lo hizo con un corazón completamente transformado. «Lucía Morales», dijo, su voz firme aunque sus manos temblaban, «hace un año me arrodillé ante ti para agradecerte por salvar a mi hija. Hoy me arrodillo ante ti para preguntarte si me harías el honor de ser mi esposa, de ser oficialmente la madre de Sofía, de ser mi compañera en esta vida que apenas estamos empezando a vivir correctamente». Lucía lloró, como había llorado tantas veces en este último año, pero estas lágrimas eran de pura alegría. «Sí», dijo, tomando las manos de Roberto entre las suyas, «1000 veces sí». Y Sofía, quien había estado escondida detrás del árbol de jacaranda con su cámara, capturó ese momento, el momento en que su familia rota finalmente se volvió completa, el momento en que el amor verdadero, no el tipo que se ve bonito en la superficie, sino el tipo que sobrevive a las tormentas y sale más fuerte, triunfó. Esa foto, de Roberto arrodillado ante Lucía con el sol de la tarde, creando un halo alrededor de ellos, se convertiría en el tesoro más preciado de Sofía. No porque fuera perfecta, estaba ligeramente desenfocada. El ángulo no era ideal, sino porque capturaba la verdad de que el amor real no es sobre riqueza o estatus o apariencias, es sobre ver a alguien verdaderamente, valorarlos completamente y elegirlos diariamente. Es sobre una mujer que tuvo el valor de interrumpir un almuerzo elegante para salvar a una niña que amaba. Es sobre un hombre que tuvo la humildad de arrodillarse en gratitud y la sabiduría de transformar esa gratitud en amor. Es sobre una familia que se rompió y se volvió a armar, no perfecta pero real, no ideal pero llena de esperanza. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, mientras Roberto y Lucía se abrazaban con Sofía uniéndose, a ellos formando ese círculo de amor que los había sostenido a través de lo más oscuro, supieron que habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Habían encontrado un hogar. No un lugar, sino un sentimiento.
No una estructura, sino una conexión. No una perfección, sino una verdad. Y esa verdad era simple, que las personas más importantes en nuestras vidas a veces vienen de los lugares más inesperados, que el amor real se gana a través de acciones, no palabras, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ver, para elegir diferente, que la redención es posible cuando tenemos el valor de admitir nuestros errores y el compromiso de hacer mejor. Lucía Morales había entrado en la vida de los Villanueva como empleada doméstica. Había sido despedida injustamente, maltratada, ignorada, pero había tenido el valor de volver, de interrumpir, de salvar. Y al hacerlo, había salvado mucho más que una vida. Había salvado un alma, había salvado una familia, había salvado el futuro. Y Roberto Villanueva, el hombre que una vez había estado tan ciego ante lo que realmente importaba, pasaría el resto de su vida agradecido por el día en que una mujer valiente interrumpió su almuerzo y cambió su mundo para siempre. Agradecido por el momento en que se arrodilló llorando, sin saber que ese no sería su último acto de humildad, sino el primero de muchos. Agradecido por haber aprendido que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en las personas que amas y que te aman a cambio. Y así, bajo el cielo estrellado de una ciudad que nunca duerme, una nueva familia nació. No de sangre solamente, sino de elección, no de convención, sino de amor, no de perfección, sino de perdón y segunda oportunidades. Una familia que había aprendido las lecciones más duras de la manera más difícil, pero que había emergido más fuerte, más sabia, más completa. Y si alguien les hubiera dicho ese día en el restaurante, cuando todo parecía perdido, que un año después estarían aquí, felices, sanados, enamorados, ninguno lo habría creído. Pero la vida tiene una manera de sorprendernos, de tomar nuestros momentos más oscuros y transformarlos en luz. Todo lo que se necesita es alguien lo suficientemente valiente para interrumpir, alguien lo suficientemente humilde para arrodillarse, y alguien lo suficientemente fuerte para perdonar y empezar de nuevo. Y ellos habían sido todos esos alguienes, todos ellos juntos. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.